Detrás del caso Jeffrey Epstein y de uno de los escándalos más complejos y fallidos de los últimos tiempos, existe una mujer clave, Ghislaine Maxwell. Fue la pareja pública de Epstein durante los años 90 y 2000 y según los testimonios y sentencias judiciales, sin ella no hubiera sido posible nada de lo que hizo Epstein. Fue la pieza clave para que todo funcionara. Ella era la persona que reclutaba, organizaba y generaba la confianza necesaria para que muchas jóvenes quedaran atrapadas. Y es que al presentarse como una mujer elegante de clase alta y educada, era el anzuelo perfecto para normalizar lo que nunca debió pasar. Y como pueden imaginar, su relación con Epstein estaba muy lejos de ser normal. Ambos parecían funcionar en una dinámica de dependencia mutua, mientras que Ghislaine le ofrecía a Epstein el estatus, la clase y el acceso a contactos de muy alto perfil, él le ofrecía a ella el dinero y los lujos a los que estaba acostumbrada. Pero aún así existía un gran desequilibrio de poder. Amigos cercanos a Ghislaine han declarado que ella estaba profundamente enamorada de Epstein, dispuesta a hacer todo con tal de retenerlo. De hecho, le insistió muchas veces que se casaran, pero él siempre se negó. Aunque también es bien sabido que Ghislaine tendía a ver a las personas como piezas en un tablero de ajedrez, moviéndolas conforme a ella le convenía para obtener lo que quería, sin ningún tipo de empatía y consideración por los demás, y esta fue la forma en la que fue criada. Por eso es muy interesante su caso porque hasta este momento existe un debate incómodo. Si ella fue víctima del sistema en el que creció y se formó luego con Jeffrey Epstein o si era completamente consciente de las decisiones y actitudes que tomó. Es lo que vamos a responder en este video y también todo lo que se sabe sobre Ghislaine Maxwell, de dónde viene y cómo se convirtió en la mano derecha de Jeffrey Epstein, los detalles de su controvertida relación amorosa, cómo intentó huir de la justicia, limpiar su imagen y nada funcionó. Pero aunque fue condenada a 20 años de prisión, su caso sigue levantando muchísimas preguntas e inconformidades alrededor del mundo. Solo que antes de continuar, quiero agradecer a Surfshark VPN por estar colaborando conmigo para hacerlo posible, que siempre que investigo ese tipo de casos me queda claro la importancia de sentirte seguro, no solamente en la vida real, sino también al navegar por internet. Surfshark es una VPN que cifra tu conexión, protege tus datos y te permite navegar con mayor tranquilidad. Yo la uso todo el tiempo en todos mis dispositivos por el mismo precio, y algo muy bueno que han agregado son dos funciones esenciales para este 2026. Una es un Email Scan Checker, que comprueba si tus correos electrónicos contienen algún tipo de estafa para que nunca caigas en este tipo de trampas. Y también un bloqueador de contenido web que te permite poner filtros en tu navegador para los contenidos no deseados y así proteger a toda tu familia. Además, como siempre, incluye Surfshark One con servicios de antivirus y alertas también por el mismo precio. Todo esto garantizado por 30 días. Si es que no quedas satisfecho con el servicio, te devuelven tu dinero sin ninguna pregunta. Y este mes tienen una super oferta para la audiencia de este canal, 4 meses extra si entras a www.surfshark.com/maquisienta o utilizas el código MAQUISIENTA al finalizar la compra. Recuerda surfshark.com/maquisienta o el código MAQUISIENTA para que empieces a usar Surfshark hoy mismo. La hija del magnate corrupto. Para entender por qué Ghislaine Maxwell encajó tan bien en el oscuro mundo de Jeffrey Epstein, tenemos que mirar hacia atrás. Y es que hubo una persona muy importante en su vida, muy parecida a Jeffrey, su padre Robert Maxwell, que al entender de dónde vienen sus actitudes, para nada busca justificarla ni mucho menos defenderla. Es solo explicar cómo fue posible que una chica que venía de tan alta clase, también educada, estudió en la misma escuela que después estudiaría Kate Middleton, la que se convirtió en la esposa del príncipe Guillermo, el heredero al trono de la corona británica, terminaría protagonizando un escándalo como este. Y todo comenzó con su padre, un judío sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que llegó a Reino Unido sin nada. Pero con su gran astucia logró escalar tanto social como económicamente hasta convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos de ese país, con su imperio de medios impresos, dueño del Daily Mirror, entre otros. Fue diputado, asistía a cenas con primeros ministros, era bienvenido en círculos de la realeza británica, acumuló mansiones, aviones, personal de servicio y un yate gigantesco llamado Lady Ghislaine, en honor a su hija favorita, como él mismo lo decía abiertamente. Ghislaine nació y creció rodeada de lujo en una mansión de 53 habitaciones, Headington Hall. Asistía a las mejores escuelas, a eventos de altísimo perfil social. Por ejemplo, aquí la vemos saludando a la princesa de Gales, la princesa Diana, y fue una de las mejores amigas del príncipe Andrew, a quien de hecho presentaría a Jeffrey Epstein más adelante.
Pero este imperio y riqueza de su padre en realidad era un castillo de naipes. Vivía siempre por encima de sus posibilidades, pidiendo prestado que no podía pagar, y llegó tan lejos como para utilizar ilegalmente el dinero de los fondos de pensiones de sus empleados, todo con tal de mantener esta imagen de rico y respetado. Por lo que Ghislaine vio desde muy joven que el poder, el lujo y el estatus estaban por encima de todo, y para mantenerlos había que guardar muchos secretos. Pero la imagen de afuera de la familia Maxwell era de una familia perfecta. 9 hijos, esposa tradicional, padre exitoso, pero a puertas cerradas la realidad era muy distinta. Su madre Elizabeth fue una esposa prácticamente invisible. Aunque acompañaba a Robert a eventos, su función era nunca opinar. No tenía autonomía propia. Se dice que él coqueteaba con otras mujeres frente a ella, que siempre hacía comentarios sexistas como que las mujeres solo existen para la comodidad del hombre y ella nunca decía nada. Fue la dinámica que Ghislaine observó toda su vida. Y también se ha reportado que Robert fue un padre bastante duro con sus hijos. Si cometían algún error, él los castigaba físicamente y luego les exigía que le escribieran cartas formales de disculpa. Muchos periodistas lo describen como manipulador, dominante y con rasgos narcisistas severos. Sin embargo, con su hija favorita Ghislaine, el trato era muy distinto. Ella recibía atención especial, privilegios y una cercanía que muchos describen como inusual. Y hay quienes teorizan que el maltrato hacia ella pudo haber venido de otra forma, algo que no les puedo detallar aquí, pero ya se imaginarán, ya que se comportaban públicamente casi como una pareja. Ghislaine reemplazó a su madre como su acompañante oficial y al ser tan hermosa y sofisticada y parecerse tanto a él de hecho, su padre se mostraba muy orgulloso de los atributos de su hija. Pero esto es solamente percepción pública y por supuesto una teoría. Ghislaine nunca ha hablado nada relacionado con esto. Estaban juntos en reuniones de negocios, eventos sociales y se dice que Robert era muy posesivo con ella, que no la dejaba para nada tener pareja. La relación con Elizabeth, su madre, fue muy diferente y bastante distante. Ghislaine nació el día de Navidad de 1961 y a los 2 días su hermano mayor, Michael Maxwell, falleció a sus 15 años en un accidente automovilístico. Y por esta tragedia, su madre reconoció que los primeros años de Ghislaine fue una bebé que recibió muy poca atención. Hasta dejó de comer y con 3 o 4 años le gritó a Elizabeth, «Mamá, existo», reflejando el profundo abandono que sentía. Otro aspecto muy controversial de su padre y que ha dado pie a muchísimas teorías alrededor de Jeffrey Epstein es que mantuvo una relación muy cercana con el Estado de Israel. Y según periodistas de investigación, es muy posible que haya tenido vínculos con el servicio de inteligencia Mossad, que es equivalente a la CIA, pero de Israel. Y los reportes señalan que pudo haber sido facilitador o intermediario en operaciones muy sensibles, como por ejemplo el caso Promise, un software de espionaje vendido a agencias de seguridad y a gobiernos donde él está presuntamente muy involucrado, aunque esto no fue probado legalmente porque él falleció en circunstancias bastante extrañas. En 1991, cuando Ghislaine tenía 30 años, cayó al mar desde su yate, el Lady Ghislaine por cierto, y la versión oficial indicó que fue un accidente, pero hay muchos cuestionamientos alrededor de eso porque fue justo antes de que explotara el escándalo del fraude que estaba haciendo con las pensiones de sus empleados. En cuestión de días esto iba a salir a la luz y toda su reputación y fortuna se terminarían. Para Ghislaine esto fue devastador. Él era el hombre de su vida prácticamente y además no solo perdió a su padre, sino también todo el imperio se vino abajo. Los bienes fueron embargados, las cuentas de bancos congeladas. De la noche a la mañana lo había perdido todo y hasta su familia porque sus hermanos tuvieron que huir porque también estaban relacionados con el fraude. Ella no tuvo acusaciones de esto, como que al ser la hija menor nunca consideraron que estuviera implicada, pero después reportes sugieren que viajó a Tenerife, donde sucedió el accidente, para limpiar toda evidencia de los documentos que implicaban lo sucedido. Se desaparecieron archivos, carpetas, que de hecho me suena muy familiar con lo que está pasando ahora con Epstein. Nunca se probó culpabilidad de ella, solo es una acusación que quedó flotando, y es que más adelante vendrían otras que serían mucho más graves. En nombre de mi madre, hermanos y en el mío propio, quiero agradecer la ayuda que nos han prestado las autoridades civiles, militares y judiciales de Tenerife y también las fuerzas del Cuerpo Guardia Civil. Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein.
Poco después del funeral, Ghislaine dejó Londres para escapar del escándalo y del escrutinio público. Pasó de vivir en su mansión de 53 habitaciones a un pequeño departamento de una recámara en el área de Manhattan por $2,000 al mes. Había perdido no solamente su dinero, sino también su identidad y hasta su lugar en el mundo. Pero en cuestión de 2 meses ya se mudó a vivir a otra mansión, la de su nuevo novio. Un magnate financiero que comenzaba a acumular muchísimo poder y la trataba como una princesa, tal como lo hacía su padre. Su nombre era Jeffrey Epstein. Para Ghislaine, Epstein fue una especie de reemplazo de su padre, y es que había muchas cosas que seguramente le parecieron familiares, como que ambos eran judíos, que habían construido sus fortunas prácticamente de la nada, utilizando métodos bastante cuestionables y ambicionaban poder. Que de hecho me llama la atención esta secuencia de fotos porque ilustra con prácticamente la misma pose cómo Ghislaine cambió y se refugió en esa figura masculina que siempre había tenido en su vida. No está del todo comprobado si Robert Maxwell y Jeffrey Epstein se conocieron en vida, pero según el testimonio de Stephen Hoffinger, uno de los ex socios de Epstein, él asegura que sí se conocieron y que fue Robert Maxwell quien introdujo a Epstein a la inteligencia israelí, y así supuestamente Epstein pasó a ser también parte del Mossad. Esto explicaría por qué Jeffrey era tan poderoso y tan intocable y pudo salirse con la suya durante tantos años sin consecuencias. De hecho, la periodista Vicky Ward aseguró que el fiscal que se suponía que debía condenarlo en 2008 y le dio un acuerdo muy favorable, Alexander Acosta, él dijo que Epstein pertenecía a inteligencia y que lo dejara en paz. Alexander después negó estas acusaciones, pero sí es una de las grandes teorías que rodean a Jeffrey Epstein, que su conexión con el gobierno israelí viene de su suegro Robert Maxwell, y que él servía como una especie de informante y mediador entre las grandes esferas de Estados Unidos con las de Israel. Y también se dice que Robert Maxwell veía en Jeffrey al único hombre que podía estar con su hija, que él de hecho intentó que fueran pareja, y por eso ella corrió a Nueva York una vez que faltó su padre. Y juntos continuaron con todas esas actividades que hace su padre para el Mossad. No está comprobado, es solamente una teoría, aunque pareciera encajar casi de forma perfecta, y de hecho tampoco se sabe cómo fue entonces oficialmente cómo se conocieron Ghislaine y Jeffrey. Lo único que está claro es que venían de necesidades distintas. Ella necesitaba el dinero y los lujos de él a los que estaba acostumbrada. De hecho, esta mujer nunca ha trabajado un solo día en su vida, imagínense, y él necesitaba algo que el dinero por sí solo no puede comprar: el estatus, la clase y el acceso a la alta sociedad. Era como alguien new money con alguien old money que se necesitaban mutuamente. El banquero Joan Relly, quien fue amigo de Ghislaine en ese tiempo, dice que prácticamente Jeffrey no tuvo que hacer ningún esfuerzo para conquistarla, que ella quedó impresionada desde el primer momento y que no hacía otra cosa más que hablar de Jeffrey Epstein, que presumía que si no tienes más de $1,000 millones, que no podía ser cliente de su novio. Para inicios de 1993 ya eran vistos como pareja oficial, y a Jeffrey le encantaba que ella era una excelente anfitriona, tenía experiencia en ese tipo de eventos de la alta sociedad y lo introdujo a familias ricas y personajes de muy alto perfil como el príncipe Andrew. Solo que había un problema al parecer, y es que en el 2025 ella le dio una entrevista al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde reveló que desde un inicio las cosas íntimas entre ellos no eran normales. Supuestamente Jeffrey le dijo que tenía un problemita, por lo que no podía estar con ella de esa forma. Que después de estar juntos por primera vez, pasaron 9 meses en los que no pasó nada porque Jeffrey no podía. Que esto no ha sido comprobado y no sabemos si en realidad Ghislaine dice la verdad o lo está diciendo como para minimizar todo lo que pasó, pero también cuenta que fue el tiempo en el que Jeffrey comenzó a utilizar tratamientos hormonales como testosterona para contrarrestar el problema, y eso hizo que cambiara su carácter, que se volviera mucho más impulsivo y sin miedo a ninguna consecuencia. Sí pudiera ser una posible teoría de por qué él le justificó las necesidades que tenía y ella, dispuesta a hacer todo por mantener el estatus y la vida que le daba a Epstein, buscó complacerlo como él quisiera. Porque aunque él en su etapa como maestro en sus 20 ya tenía acusaciones del estilo, nada se compara a lo sucedido a partir de 1994. Y según el documental de Netflix sobre el tema, fue Ghislaine Maxwell la que inició todo el sistema. Cuentan que en un inicio ella iba personalmente a las escuelas ofreciendo oportunidades de trabajo para un hombre rico, que se manejaban como masajes, que es una palabra que está muy recurrente en este caso, ofreciendo tanto dinero, apoyos, viajes, becas, cualquier cosa que sonara tentadora. Sobre todo quienes aceptaban eran chicas que venían de pobreza o de situaciones vulnerables en su familia.
Pero después Ghislaine encontró una forma más eficiente de hacerlo, promoviendo que fueran las propias chicas quienes reclutaran a más, ganando comisiones, y así se convirtió en todo un sistema piramidal. Y muchas víctimas que han declarado hablan de esta supuesta condición médica que tenía Epstein, de la cual Ghislaine les hablaba para normalizar todo lo que estaba pasando. Para Ghislaine, estas chicas no importaban. En el documental se menciona que se refería a ella como si no fueran nada, que eran fácilmente reemplazables y no tenía obviamente ninguna consideración. Y no solamente en escuelas, sino en cualquier oportunidad que se le presentaban, como el caso de Liz Stein, quien ha hablado públicamente de su experiencia. Ella estaba trabajando en una tienda departamental de lujo de Nueva York, Henry Bendel, en 1994, y dice que un día Ghislaine llegó a esa tienda a comprar y compró muchísimas cosas caras, zapatos, bolsos, joyas, pero al pagar le pidió si por favor podía entregar el paquete en su cuarto de hotel. Ella la vio como una mujer tan sofisticada, educada, y hasta Ghislaine le dijo que la podía ver como su hermana mayor, pero pues se trataba de una trampa porque una vez que fue, pues ahí también estaba Jeffrey y todo eso se convirtió en una experiencia que obviamente ella no eligió. Y las cosas no quedaron ahí porque el siguiente día Ghislaine la siguió buscando. Ella ya no quería saber nada de ella, se cambió de trabajo, pero Ghislaine llegó a su nuevo trabajo diciéndole que ella conocía a todas las personas en Nueva York y prácticamente con amenazas que Liz terminó involucrándose de nuevo, y cada vez que intentaba alejarse, Ghislaine la encontraba. No importaba si se cambiaba de teléfono, de casa, de ciudad, siempre aparecía Ghislaine, que dice que se convirtió en un juego para ellos hasta que por fin la dejaron en paz después de 3 años. Y aunque el principal patrón es el del esquema piramidal de las escuelas, también como que cada otra historia es diferente, iba cambiando dependiendo los contextos y cómo viera las oportunidades Ghislaine. Así que para contestar la pregunta del video, desde mi perspectiva, ella era completamente consciente de lo que estaba pasando y aún así seguía por decisión propia. Y de hecho es hasta peor porque muchas veces ella también fue partícipe, todo con tal de mantenerse como la pareja pública y oficial de Jeffrey Epstein. Ella era la señora de la casa, la que mandaba a los empleados, y de hecho les pedía que no miraran a los ojos ni a ella ni a Jeffrey. Y como lo dijo Robert Coutier en el documental de Netflix, se necesita a un monstruo para alimentar a otro. Y también conocidos cercanos han mencionado que Elaine estaba desesperada por casarse con él, de no solamente ser la novia oficial, sino ser la esposa. Pero esto es algo que a Jeffrey no le interesaba, nunca le dio un anillo, nunca le propuso matrimonio, y no podemos negar que también había cierta manipulación de él, porque ni formalizaba las cosas con Elaine, pero siempre la mantenía cerca, dándole regalos e incentivos para que ella se mantuviera ilusionada, como en el 95, que cambió el nombre de una de sus empresas a Ghislaine Corporation en honor a ella, y financiaba los proyectos aparte que ella quería hacer. Y una de las víctimas, Virginia Roberts Giuffre, hasta escribió un libro relatando lo que había vivido con ellos, y es muy revelador lo que cuenta en cuanto a la dinámica de pareja. Al igual que las otras chicas, también Virginia entró por la invitación engañosa de Ghislaine, y una vez ahí se convirtió en una de las empleadas, entre comillas, de mayor confianza, la que viajaba siempre con ellos, y ellos se atrevieron a pedirle que tuviera un hijo de ellos, que ella tendría todo garantizado, una vida súper cómoda, muchísimo dinero, todos los beneficios, pero que le cediera la custodia del bebé. Fue cuando Virginia se dio cuenta que tenía que salir de ahí. Después de muchos intentos, afortunadamente logró escapar. Y como Virginia no accedió y Ghislaine seguía empeñada con esta idea, recurrieron a tratamientos médicos para procrear que no funcionaron. Pero para este punto, inicios de los años 2000, ya su relación amorosa era prácticamente nula. Se sabe que dejaron de ser pareja sentimental entre el 2002 y el 2005. No se sabe exactamente cuándo ni por qué, pero Ghislaine seguía ahí, haciendo que todo siguiera funcionando, y tal vez por eso también quería tener este bebé. Como ya no era la novia de Epstein, poder al menos ser la madre de su hijo y seguir teniendo la vida de privilegios. Y afortunadamente que se sepa, este hombre nunca fue padre. Creo que si acaso sería lo único rescatable de este caso. Maxwell después de Epstein. Las cosas para Jeffrey se pusieron un poquito complicadas, y desafortunadamente solo un poquito, a partir del 2005, pero en el 2008 logró un acuerdo judicial que fue muy controversial porque el estado de Florida prácticamente no lo castigó por todo lo que había hecho. Pero sí fue un punto de quiebre en cuanto a cómo funcionaban las cosas, ya que Jeffrey tenía que estar en prisión 12 horas al día.
Sí, ¿qué tipo de sentencia es esa que te dejan salir y regresar a dormir? Pero así estuvo por 13 meses, que fue lo que hizo que ellos se alejaran, tanto de forma pública como de forma personal. Y de hecho ese acuerdo garantizaba que nadie más alrededor de Epstein, ni los clientes, ni su pareja, ni nadie sería investigado, por lo que Ghislaine salió completamente limpia. Y ella iba a eventos, se presentaba en alfombras rojas, en eventos de gala, como si nada hubiera pasado. La élite la siguió acogiendo como siempre y de hecho hasta asistió a la boda de la hija de Bill Clinton en el 2010. Ahí se puede ver como una de las invitadas de honor. A pesar de todas las acusaciones en contra de Epstein, Bill Clinton, por su cercana amistad con Epstein y con Ghislaine, siguió invitando a su pareja, por lo que él siempre ha sido muy sospechoso en este caso. Y de hecho hasta fue acompañada de su nueva pareja, otro multimillonario, el empresario Ted White, sin escándalos, con una reputación que se sepa limpia. Y es que Ghislaine entró en una fase de limpieza de imagen. De pasar de ser la mujer que les he descrito, ahora quería presentarse como activista del medio ambiente, muy preocupada por la contaminación de los océanos. En el 2012 lanzó una organización sin fines de lucro llamada Terramar Project, dedicada a limpiar los océanos, a proteger la vida marina, pero pues ¿qué se puede esperar, no? Se ha hablado de que Jeffrey Epstein era de los principales que aportaba dinero y que era una forma de desvío de recursos, aunque no está comprobado del todo. Ya saben, hay muchos secretos y cosas sin realmente descubrirse en este caso, pero lo que sí se sabe es que era sumamente ineficiente, que el dinero de la fundación se utilizaba para promoción de la misma fundación, para viajes, para eventos, marketing, para limpieza de imagen básicamente, y de los océanos, nada. Pero ella andaba en tour de conferencias. Aquí, por ejemplo, habló en una TEDx del 2014. I ask each and every one of you here today who have the power to change the world to go to the Terramar Project site, that's the terramarproject.org, sign the pledge and share it with your friends, because to do that means that you are doing something, you are helping the ocean, you are making a difference. I invite you all to do that, and I would just like to say thank you for your time, and I hope to see you on the site. Y hasta fue recibida por la Organización de las Naciones Unidas. Sí, Ghislaine Maxwell, la pareja de Jeffrey Epstein, estuvo hablando en la ONU. I'll do my best. First of all, Your Excellencies, Presidents, Lords, ladies and gentlemen, I just would like to thank you so much, and it's such an honor to be here. Imagínense la indignación que sintieron sus víctimas al verla parada enfrente de gente importante hablando de plásticos en los océanos, ellos aplaudiéndoles después de lo que habían vivido con ella. Es de verdad muy... No tengo ni palabras para describirlo. Y ella hasta ya tenía un nuevo novio. Se trataba de Scott Borgerson, otro multimillonario, empresario tecnológico de un perfil muy bajo, 14 años menor que ella. Él tenía 38 y ella 52. Hasta se casaron en secreto, y creo que aquí fue cuando Ghislaine consideró que estaba en control de la situación, que había logrado limpiar su imagen, que ya todo lo de Epstein había quedado atrás, que nadie escuchaba a las víctimas, que su vida podía ser bastante tranquila, cómoda y hasta feliz, y que nada iba a pasarle. Pero esto estaba a punto de cambiar. De la élite a la clandestinidad. Ghislaine no contaba que en el 2015 Virginia Roberts Giuffre presentaría una demanda civil en su contra y del príncipe Andrew. Aquí pasó de ser solo la expareja a ser pieza central del caso Epstein, y como Virginia fue la primera, también otras chicas se animaron a demandar, solamente que muchas utilizaron seudónimos para proteger su identidad. Y ante esto lo que hizo Ghislaine fue esconderse. Se mudó con su esposo a un pequeño pueblo de Massachusetts, donde los vecinos dicen que no sabían que era Ghislaine Maxwell. La conocían como la señora G y ya, y veían que paseaba a su perro por la playa, pero no veían nada sospechoso. Pero no contestaba citatorio, sus abogados decían que no sabían dónde estaba, había prácticamente desaparecido. Así pasaron algunos años y creo que aquí volvió a sentirse segura, que nada iba a pasarle, que con el tiempo la gente se le iba a olvidar, pero no contaba que en el 2018 el Miami Herald haría un artículo muy explosivo exponiendo toda la red y el vergonzoso acuerdo del 2008, que volvió a poner el foco tanto en Jeffrey Epstein como en ella. Jeffrey Epstein fue capturado en julio del 2019, murió el 10 de agosto de ese mismo año, y Ghislaine se convirtió en la mujer más buscada del mundo.
ahora que no se podía hacer justicia por el lado de Epstein, buscaban que se hiciera por el lado de Maxwell. Pero igual nadie sabía de su paradero, por eso fue súper impactante cuando se hizo pública esta foto. Solamente 6 días después de la muerte de Epstein, Ghislaine estaba sentada en un In-N-Out, un restaurante de hamburguesas en California, como si nada, hasta posando para las fotos y leyendo un libro como relajación. Que de hecho sobre ese libro hay algo muy interesante porque se trata del libro Las vidas y muertes secretas de los agentes de la CIA, como si quisiera darnos un guiño de que Epstein era ese agente que la teoría indica o que estaba dispuesta a exponer todo lo que sabía que lo de Epstein había sido planeado. No sabemos en realidad, pero sí ha alimentado muchísimo las teorías de Internet. Después salió a la luz que quien le tomó la foto fue su abogada Lia Safian y que ambas conspiraron para despistar a las autoridades y al público porque pues ella ya no estaba en California cuando se hizo público, entonces mientras todos andaban buscando en California, ella estaba escondida en una zona montañosa de New Hampshire, más lejos de la civilización no podía estar, utilizando identidades falsas, pero aún así cometía errores como que usaba el mismo celular para llamar a sus amistades y fue como fue localizada. La arrestaron a sus 58 años el 2 de julio del 2020, prácticamente un año después del arresto de Epstein. Y su juicio no fue nada sencillo, solamente se presentaron 4 víctimas. No se permitió el que se presentaran las víctimas masivas que habían declarado. Por alguna razón, ni a Virginia Giuffre la dejaron estar entre las acusantes y también se ocultó muchísima información, como que se encontró entre sus posesiones la famosa libreta negra con más de 2,000 contactos, tanto entre víctimas como clientes, como conocidos en general, y quién sabe qué más cosas tenga porque es parte de la información que nunca se ha divulgado. Además, su equipo de abogados recurrieron a la típica historia de Adán y Eva, que siempre se le culpa a la mujer de lo malo que hace el hombre, que ella solamente era su pareja, que nunca sabía nada, que no participó en nada, que ella también era víctima. Y sus hermanos hasta crearon una página de internet que sigue viva, se llama realghislaine.com. También tienen una página de Twitter y ahí en el perfil dice: desarrollado y mantenido por los hermanos y hermanas de Ghislaine Maxwell. Seguiremos luchando en nombre de nuestra querida hermana. Síguenos para conocer la verdad y recibir actualizaciones. Ellos siguen defendiéndola y están presentando muchas apelaciones a la sentencia que ya recibió, porque sí recibió 20 años de prisión, pero esto deja un sabor agridulce porque está recluida en una prisión de Florida, por cierto, de muy baja seguridad, que muchos llaman como la prisión de la gente rica, porque puede vivir de forma relajada, libre por los jardines del lugar, hacer ejercicio, trabajar, estudiar, como si estuviera de vacaciones. Que este tipo de prisiones es para personas de delitos muy mínimos, pero lo que está acusada Ghislaine está lejos de ser algo así. Es sumamente grave y es una pena que a esto es a la máxima justicia que se ha podido obtener en el caso de Jeffrey Epstein. Por un momento se pensó que ella cooperaría con las autoridades, que las autoridades simplemente estarían interesadas en cuestionarla, en ofrecer a lo mejor cierta inmunidad o reducción de condena con tal de que declarara los otros nombres, qué pasaba, quiénes son los más involucrados, quiénes protegían a Epstein. Todas las preguntas que todos tenemos, pues no. Ella no dijo nada, nadie le cuestionó eso. De hecho, lo que ella dice es que Epstein actuaba solito, que no había clientes, que no había nada, que todo eso es una teoría conspirativa y que nunca fueron menores de edad. Esa es su versión. Y creo que así vamos a seguir por muchísimos años. Si acaso esos documentos en algún punto se liberan, será, tal vez ni siquiera estemos vivos para verlos, porque será ya que no haya consecuencias. Es mi percepción, ya que no signifique ningún riesgo para el sistema y cómo opera. Pero este video es solamente la mitad de la historia. Para entenderlo completo, tienen que ver la parte 1 donde abordamos a Jeffrey Epstein. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo se hizo tan rico? ¿Cómo lo protegían? Y todas las teorías que también lo rodean. Nos vemos allá, que no se lo pueden perder. Y eso no es todo, porque uno de los nombres más incómodos en toda esta historia es el príncipe Andrew. ¿Cómo pasó de ser el hijo favorito de la reina Isabel a ser el mayor problema de la monarquía británica? Los detalles de su controversial y extraño matrimonio con Sarah Ferguson, las conexiones que ambos tienen tanto con Epstein como con Maxwell y cómo la reina hizo hasta lo imposible por defender a su hijo. Es lo que abordaremos en la parte 3, que está súper conectado con las primeras 2 partes,
no se lo pueden perder. Les dejo el link a ambos videos para que corran a verlos. Muchísimas gracias a Surfshark por haber hecho posible este video. También gracias a los miembros. Los invito a hacerse miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálenme un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.